¿Qué es el fascismo? El fascismo es una ideología y un movimiento político que surgió en el siglo pasado. Nació oficialmente el 23 de marzo de 1919, cuando Benito Mussolini fundó en Milán, Italia, el grupo Fasci di Combattimento, que reunía a excombatientes de la Primera Guerra Mundial. Luego de la Primera Guerra Mundial, Italia, como casi toda Europa, estaba golpeada y endeudada. Había hambre, pobreza, falta de empleo, lo que vino en una crisis política, económica y social. El descontento de la población y todos estos elementos ayudaron a que el grupo fundado por Mussolini creciera rápidamente. ¿Qué sería el Partido Nacional Fascista? Entre sus prédicas se encontraba la oposición violenta a las reivindicaciones comunistas de la época y un extremo nacionalismo, es decir, cada acción era justificada por el bien de la nación. Mussolini fundó el Partido Fascista, al que presentó como una alternativa sensata a la amenaza roja. Desde el principio, Mussolini utilizó la violencia contra sus antiguos camaradas, los socialistas. Creó una milicia privada de cientos de hombres vestidos con camisas negras y armados con pistolas, cuchillos y aceite de ricino. En toda Europa, durante los años 20, crecía la agitación y un país se enfrentaba al peligro real de la explosión. There was inner turmoil in Italy. Post-war discontent had turned that country into a political tinderbox. A new party was on the verge of acquiring power. They called themselves Fascisti. Con el gobierno paralizado por una huelga general en agosto de 1922, Mussolini ordenó a sus seguidores que marchasen sobre Roma. Benito Mussolini, a sus 39 años, comenzó su campaña para derrocar al gobierno. Mussolini juró coger por el cuello a esta miserable clase política que nos gobierna. Sus camisas negras se dirigirían a Roma, obligarían al rey a disolver el gobierno y a nombrarle a él primer ministro. Ante el peligro de una guerra civil, el rey de Italia, Vittorio Emanuele, le pidió que formase gobierno. Si realizzassero le premesse necessarie e sufficienti per una collaborazione delle quattro grandi potenze occidentali. Rápidamente Mussolini se movilizó para acabar con toda oposición política y asumió poderes dictatoriales. Deve cristallizzare una posizione di potente ingiustizia. Quando i principi che sorgono e che nascono e i principi che declinano, la vittoria è per noi, per i primi. En la actualidad resulta fácil burlarse de Benito Mussolini, el dictador fascista de Italia. Todas estas poses vistas ahora pueden resultar un poco ridículas, pero en 1922 no lo parecía. La oratoria de Mussolini, sus gestos teatrales y las características del movimiento que dirigía, el fascismo, podían resultar sorprendentes e incluso ridículos para los ciudadanos de países con régimen parlamentario democrático y libertad de expresión y prensa. El Estado italiano se transformó en un régimen autoritario. ¿Cuáles son las características? Transformó el régimen parlamentario democrático en un Estado totalitario, es decir, falta de libertades individuales, políticas y de pensamiento. El movimiento fascista se convirtió en una referencia para los regímenes autoritarios de todo el mundo. Alemania, que había sido muy golpeada luego de la Primera Guerra Mundial, tenía una precaria situación económica y muchísimas deudas que pagar. Cuando llegó la crisis del 30, todo empeoró. Gran porcentaje de los alemanes pierden sus empleos. Pero además de los problemas económicos, Alemania enfrentaba una gran crisis política. Los gabinetes de gobierno se renovaban una y otra vez y constantemente había nuevas elecciones.
Entre todo este contexto de inestabilidad surge un pequeño partido político llamado Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. Hitler, que lo lideraba, comienza a atraer seguidores debido a su gran capacidad oratoria. El partido se caracterizaba, entre otras cosas, por un extremo nacionalismo y antisemitismo. En el año 23, Hitler intenta realizar un golpe de Estado, pero fracasa. Es apresado y liberado al año siguiente, pero sus intenciones de tomar el poder siguen intactas. Los nazis continúan sumando seguidores, proponían caras nuevas, jóvenes, que parecían venir a revolucionar la vieja política. Para el año 33, los partidos conservadores no tenían el apoyo suficiente de la población y deciden integrar al Partido Nacional Socialista a sus filas para conseguir un gobierno mayoritario. Así es como en enero de ese año, presionado, el presidente de Alemania, Paul von Hindenburg, nombra canciller a Hitler. A partir de allí, Hitler no desperdició un día sin ganar más poder dentro del gobierno. Empezó a ubicar líderes nazis en posiciones importantes y luego obtuvo la oportunidad perfecta para convertir a Alemania en una dictadura: el incendio del Parlamento Reichstag. Así es, meses después de asumir Hitler como canciller, un día aparecen llamas en el Parlamento alemán. El incendio lo había iniciado un comunista holandés, pero le dio a Hitler la excusa perfecta para insistir por un decreto que le otorgara al gobierno mayor poder para proteger a los ciudadanos. Así se firmó el decreto del incendio del Reichstag, que básicamente dejaba sin algunos derechos civiles al pueblo y sirvió como base legal para que el nazismo pudiera arrestar a todo aquel que estuviera en contra del régimen. Así comienza la fuerte represión a los opositores. Se prohíbe al Partido Comunista y comienzan a arrestarlos. Los llevan a los famosos campos de concentración, donde las personas empiezan a ser torturadas. Tan solo semanas después, Hitler obtiene otra victoria. El gobierno, nuevamente presionado, firma la ley habilitante de 1933, que le otorgaba al nazismo poderes arbitrarios. Es decir, podía promulgar leyes sin pasar por el Congreso ni por el presidente. Para ese momento, el poder del presidente Hindenburg estaba muy debilitado y Hitler, que seguía siendo canciller, acumulaba cada vez más. Sin embargo, el presidente se mantuvo en su puesto hasta el día de su muerte, en el año 1934. Una vez fallecido, el líder del partido nazi se autoproclama a sí mismo jefe de Estado.